Dios les bendiga, hermanos, pues estamos en el tiempo de reflexión y saben que fue un poquito complicado. La iglesia, como ustedes saben, los hermanos de la iglesia que nos escuchan, hemos estado viendo los Yo Soy de Jesús. Vamos en el cuarto, hemos visto yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta. Y en medio de esta situación estuve meditando si seguir con esta temática o cambiarla. Y después de un tiempo de reflexión, la verdad es que qué palabras pueden ayudarnos más que escuchar la voz de Jesús diciendo: yo soy el buen pastor. No hay un mensaje más esperanzador dentro de las escrituras del saber que nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador dice hoy en este tiempo de turbulencia y de dificultad, de separación un tanto física, escuchar la voz decir yo soy el buen pastor, creo que es algo muy reconfortante, así que decidí por esa razón seguir con este tema, terminar el Yo Soy el Buen Pastor. Veremos la próxima semana, pero creo que este tema es muy pertinente. Así que les voy a pedir, hermanos, que abran su Biblia en el libro de Juan, capítulo 10, y vamos a estar leyendo del 1 al 18 de manera separada. Y aparte no vamos a leer algunos versículos, porque recordarán que la semana pasada vimos Yo Soy la Puerta, y en Yo Soy la Puerta viene un tanto entrelazado con Yo Soy el Buen Pastor. Entonces hay unos versículos que se referían al Buen Pastor y luego al Yo Soy la Puerta y luego otra vez al Buen Pastor. Entonces por eso vamos a ir viéndolos poquito a poquito. Y algo que es bien complementario es que yo soy la puerta, nos hablaba de protección y nos hablaba de seguridad. Estuvimos hablando de la puerta al redil, del saber que accesar por medio de esa puerta para salvación y las bendiciones que íbamos a encontrar al acceder accesar por esa puerta. Y ahora el buen pastor complementa esta información con amor y guía. Es decir, este pasaje nos habla de seguridad, protección, amor y guía de parte del buen pastor y de la puerta. Voy a leer entonces los primeros 5 versículos del libro de Juan, capítulo 10. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Jesús viene haciendo una explicación a los fariseos porque había sanado a un ciego en el capítulo 9. En los últimos versículos del capítulo 9, Jesús les dice: los ciegos son ustedes que no quieren ver. Y comienza el capítulo 10 diciendo: de cierto te digo, la verdad es que no te has dado cuenta que yo soy el buen pastor, que de mí se tratan las cosas. Y la idea del pastor en la mente judía era muy fácil por dos cosas. La primera era a nivel oficio. Existía mucho, más que la agricultura incluso, el oficio de pastor era muy común. Así que ellos entendían perfectamente lo que era ir a un lugar, a un redil, donde el pastor cuidaba de las ovejas. Esa figura la entendían comúnmente. Incluso hubo muchos gobernantes en la Gran Babilonia, e incluso al mismo rey David se les conoce como pastores y al pueblo como ovejas. E incluso a Dios Padre, al Dios que se revela en el Antiguo Testamento, se le conoce como, o se le menciona en algunas ocasiones como el pastor.
nos conocemos de memoria el Salmo 23, donde Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Salmo 79 dice: así nosotros, que somos tu pueblo y tu rebaño, te alabaremos de generación en generación y para siempre cantaremos tus alabanzas. El Salmo 77:20 dice: y por medio de Moisés y de Aarón guiaste a tu pueblo como un rebaño. El Salmo 100, versículo 3 dice: reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y de Él somos. Somos su pueblo, somos las ovejas de su prado. Entendemos que el yo soy de Jesús era la afirmación que hacía alterar a los fariseos, porque Jesucristo estaba confirmando y afirmando que la esencia divina del Padre que ellos adoraban estaba en Él. La sola palabra yo soy ya retumbaba, y ahora el buen pastor, que solo se le daba ese significado al Padre, al ser divino, que Jesús se lo autonombrara para ellos era, alucinante. Entonces lo que Jesús les estaba diciendo era: de cierto les digo, yo soy el pastor del que habla el Salmo 23, yo soy el pastor del que habla el Salmo 100, yo soy, aquí estoy y ya llegué. Incluso Jesús estaba en ese momento confirmando y afirmando lo que el profeta Ezequiel menciona en el capítulo 34, versículo 23. Dice: voy a ponerlos al cuidado de un pastor que yo mismo les daré. Ese pastor será mi siervo David, y él será quien los apacentará. No era David, sino estaba hablando de alguien más grande que David. Entonces el mensaje de Jesús primeramente en esto es que vemos cumplirse las escrituras del pastor del Antiguo Testamento. Ahora todo es cumplido, perfeccionado y aún maximizado en la persona de Jesús. Pero me quiero adentrar en las características o en las funciones de este pastor, que son 4. Las características que este pastor nos indica y que, híjole, nos benefician, nos bendicen. ¿Qué es lo que hace este pastor? ¿Qué es lo que hace este pastor, el buen pastor? Y ahorita, más adelante, vamos a ver qué es el buen pastor. ¿Cuáles son las características? Bueno, la primera característica es que el pastor conoce a sus ovejas. Dice los versículos que leímos del 1 al 5, hablaba de que constantemente en este pasaje vemos unos contrastes, y vemos que dice: el que entra por la puerta es el pastor. Jesús se nombra puerta y se nombra pastor. Dice: y el que entra por otro lado es un ladrón. Entonces Jesús constantemente hace esta comparación o este contraste. Y dice: y este pastor conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Antes de seguir con este aspecto del buen pastor, yo no sé si ustedes se han preguntado por qué Dios nos compara con ovejas. Yo no sé si tú hubieras preferido que te comparara con, no sé, tu animal favorito. Es más, no creo que ninguno de ustedes su animal favorito sea una oveja. Generalmente es, no sé, un león, un oso. Mi animal favorito es el león y el delfín, aunque son muy diferentes, pero me gustan mucho los dos. No sé, un puma, un águila. ¿Por qué Dios no los comparó con animales impresionantes y nos compara constantemente con ovejas? Bueno, las ovejas tienen muchas características que podemos sentirnos familiarizados. La primera es que somos dependientes. Las ovejas y nosotros terminamos siendo dependientes. Es decir, no hay ovejas heroínas, o no hay ovejas sobresalientes, o no hay ovejas que quieran derrocar el sistema capitalista de los pastores o algo así. Simplemente las ovejas en su naturaleza son dependientes del pastor. Saben que no pueden hacerlo por sí solas.
Las ovejas tienen una necesidad también de habitar en conjunto. No es sano para ninguna oveja. Una oveja separada tiene dos fines: o la roban o se la comen. No hay de otra, no hay de otra sopa, como dicen. No es sano, no se puede, y es muy fácil para alguien cazar a una oveja separada. Y es por eso, hermanos, amigos que nos están escuchando, es tan importante habitar en conjunto, y por eso es tan difícil el proceso que estamos viviendo, que seguramente ustedes y yo también lo aprenderemos, creo, más a apreciar la necesidad de habitar en conjunto. Dios nos identifica con ovejas porque necesitamos estar en rebaño, unidas, trabajando juntas, escuchando la voz del pastor. Es una característica es una característica de las ovejas, y es una característica también de los hijos de Dios. No podemos jugar al llanero solitario. La invitación siempre es un llamado a ser comunidad. Y el tercer aspecto de estas ovejas es que necesitan ser cuidadas. Quizás es un poco parecido a que son dependientes. Las ovejas tienen mucha lana, y eso hace que no puedan camuflarse, es decir, no se pueden esconder por su mismo aspecto físico. No tienen dientes filosos, no tienen colmillos, tienen dientes así, digamos, pues rectos, no tienen una forma de defenderse. Son miopes, tienen una visibilidad muy corta. Sus patas también son como chuecas, y bueno, etcétera. Las ovejas necesitan ser cuidadas, no pueden vivir por sí solas. Y cualquier parecido es mera coincidencia, dicen por ahí. La realidad es que, hermanos, como dice una canción de Santiago Benavides, somos ovejas, y aunque el ego duela, Dios nos quiere así. Somos ovejas porque necesitamos depender del pastor. Necesitamos saber quiénes somos, qué somos, la necesidad que tenemos de pastor. Lo hermoso de todo esto, hermanos, es que el pastor, dice en los primeros versículos, conoce el nombre de cada oveja. Lo conocen, la oveja lo conoce a él. No me quiero enfocar tanto en esa parte. Quiero enfocarme en que el pastor conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Es decir, el pastor sabe quién eres, sabe tu historia, conoce tus lágrimas, tus angustias, tus alegrías. El Señor ha estado. Hermanos, a mí me consuela tanto saber que yo soy tan mortal y tan normal y tan fallo tanto que un virus me detiene para estar atrás de un púlpito. Pero el pastor por excelencia está ahí, junto a ti, para abrazarte y consolarte en las necesidades, en el dolor, en el momento que ahorita estás pasando y que estás del otro lado de la pantalla. El pastor por excelencia sí está ahí, a tu lado, y no hay enfermedad, pandemia o situación que lo pueda impedir, porque el pastor te conoce, sabe tu nombre y sabe quién eres. Para esto, hermanos, se necesita una relación íntima y de confianza entre la oveja y el pastor. Leía por ahí que cuando hay ovejas rebeldes, porque sí las hay, para que la oveja empiece a identificar el sonido, el pastor a veces le quiebra sus patitas y la carga, como esa imagen constante de pastor que tiene aquí una oveja cargando. Bueno, eso es para que la oveja se identifique con el pastor, conozca el aroma de su pastor y ya no se aleje. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Es hermoso porque Jesús también, entre sus palabras, Él les dijo, yo las saco, pero una vez que están afuera yo las guío. Es decir, tenemos un pastor que no solo nos dice qué hacer, sino también
conoce el camino y camina adelante para que estemos seguros. Bien, hermanos, pues para terminar este primer punto, el Señor dice en su palabra, veíamos en el versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las sacan. Es decir, solo quiero terminar este punto para mencionar que la responsabilidad del trabajo de la oveja es saber reconocer la voz del pastor. Y si bien en aquellos tiempos estaba hablando de una voz audible, bendito sea el Señor que hoy tenemos su palabra, la cual es para nosotros esa voz que nos toca obedecer y seguir. El segundo aspecto que el buen pastor nos da, el segundo aspecto que el pastor hace es que él provee de una vida. Dice el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí hay otro contraste. Vemos que hace un ladrón: mata, hurta y destruye. Definitivamente Jesucristo está hablando del enemigo y habla de lo que él pretende hacer con la vida de cada uno de nosotros. Su único fin, hermanos, es destruir nuestra vida para siempre. Y el contraste es: yo te ofrezco una vida para siempre. Este versículo es uno de los más alterados, es uno de los que más se han adecuado a diferentes doctrinas erróneas. Porque mencionar vida en abundancia, lo primero que se nos viene a la mente quizás son riquezas, un carro para cada uno de los que estamos en la familia, una casa en la mejor colonia. Pero hermanos, precisamente momentos como estos que estamos viviendo, momentos difíciles e incluso que es complicado el explicarlos, el entender lo que Dios está haciendo. Un mensaje como este donde se expone que si somos pobres es consecuencia del pecado y de varias cosas. Momentos como estos nos dicen, hermanos, que precisamente esas enseñanzas han sido falsas interpretaciones. Jesús nunca quiso decir vida en abundancia para entender felicidad, plenitud. Hablo de un sentido material. Lo que Jesús estaba ofreciendo en contraste con el enemigo es: el enemigo presenta perdición, Cristo ofrece una vida para siempre, una abundancia que es más allá de lo temporal, de lo que es hoy, una vida que no acaba, donde hay paz, libertad, perdón y salvación. El buen pastor ofrece no solamente la compañía o el conocimiento de sus ovejas. La otra característica significativa es que el pastor provee la vida, y la provee en consecuencia de que él dio su vida. Y ese es el tercer aspecto. El buen pastor da su vida por las ovejas. Voy a leer los versículos del 11 al 15. Dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. La vida de los pastores era dura y peligrosa. Sabían que su vida, de los pastores significativos o de los pastores reales que menciona Jesús, ellos entendían que era un trabajo donde no podían distraerse, donde su vida era de constante vigilancia, donde tenían que ser intrépidos y de mucho valor y tener mucho
amor, subrayando la paciencia. Y Jesús, cuando ellos entendían todas las funciones de un pastor íntegro, es cuando Jesús vuelve a subrayar y dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. Hablar de bueno no habla de una cualidad moral, habla de excelencia, habla de esa actitud atrayente, de una eficacia y fiabilidad. Es decir, yo soy el pastor por excelencia. Y Jesús otra vez nuevamente hace un contraste entre el pastor que verdaderamente ama y el pastor que gana o que se beneficia de un trabajo. Lo que Jesús quería decir era que él trabajaba por amor y no solamente por lo que pudiera sacar. Jesús, la gente asalariada es aquella, que solamente piensa en el dinero, pero el que trabaja por amor piensa en aquellos a los que está tratando de servir. Jesús, el buen pastor que amaba tanto a sus ovejas, estaba dispuesto a dar su vida para salvarlas, para que ellos tuvieran esa vida en abundancia. En otra ocasión, en Juan 6 precisamente, la palabra de Dios dice que Jesús se entristeció de ver a tanta multitud porque no tenían pastor. Él tenía ese amor por sus ovejas y estaba hablando directamente con los falsos maestros y con los fariseos, aquellos asalariados que precisamente lo único que les importaba era su propio beneficio y no realmente el cuidado de las ovejas. Y la mejor manera que Jesús ha demostrado que Él es el pastor por excelencia fue el grado de amor que dio a través de su sacrificio en la cruz. Versículos más abajo, Jesús afirma que Él se ofreció, que nadie le quitó su vida, que su muerte y resurrección estaban dentro del plan. Y hermanos, hablo esto porque Jesús, aparte de Él darse y nombrarse como el buen pastor, aquí también expresa este doble peligro que corre el redil, que corre la iglesia. Porque no solamente hay lobos acechando afuera, esperando a que una ovejita por ahí se salga y se pierda. Ahora el problema es los pastores. O sea, no solamente hay una situación de ladrones y de lobos esperando o merodeando afuera. El problema es, y el más grande, es que se produzca en el interior por los falsos pastores, por los pastores asalariados, por los pastores que no dan un mensaje correcto. Eso aún es más peligroso que incluso los lobos merodeando hacia afuera. Hermanos, en estos momentos que ustedes están en casa, por favor, mi invitación es que ustedes sean reflexivos ante los mensajes que seguramente estarán escuchando de diferentes lugares, con diferentes temas. Tengamos cuidado con no dejarnos guiar más que por la voz de Jesús, y que que estos mensajes siempre nos lleven a la persona de Jesucristo. El buen pastor conoce tu nombre. El buen pastor ha dado una vida en abundancia. El buen pastor ha dado su vida por amor. El buen pastor no solo se queda ahí, sino busca más ovejas. Dice el versículo 16 al 18: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entendemos que Jesús estaba hablando a los judíos, a los fariseos, y entonces Jesús dice: ¿saben qué? Este es mi redil. Perdón, pero tengo que ir por más ovejas. Jesús estaba abriendo la salvación a los gentiles. Entramos los mexicanos ahí estamos nosotros.
las ovejas que fue Jesús aún a buscar. Y hermanos, entiendo que solo en Cristo podemos tener la verdadera unidad. Lo único que podrá derribar barreras sociales, diferencias y hacernos un solo rebaño, porque Jesús ahí afirma, no hay dos rebaños, no hay dos lugares, no hay dos formas, es un solo rebaño y hay un solo pastor, no pueden existir más. Y la única forma de derribar barreras sociales, diferencias y todo, se llama Jesús, y es entender y amar al único y verdadero pastor por excelencia, al buen pastor. Y estas palabras, hermanos, también nos expresan que el anhelo del pastor es que todo el mundo sea parte de su rebaño. Tenemos a un Jesucristo aquí que se ocupa y piensa en el que sufre, en el que hoy no tiene esperanza. Y hoy, hermanos, más que nunca, seamos precursores de paz. Somos llamados a ser agentes de esperanza para aquellos que hoy sufren. Leía una frase de Tozer que decía, en medio de un mundo asustado necesito una iglesia valiente. Y no porque nosotros seamos personas valientes, somos ovejas que dependemos, pero sabemos en quién está la esperanza y el consuelo. Hermanos, el mensaje para nuestra vida el día de hoy es: yo soy el buen pastor. La voz de Jesús diciendo a nuestro corazón: hijo mío, hija mía, yo soy el buen pastor. El pastor sigue hablando, sigue dando esperanza a un mundo perdido. Y hermanos, en medio de nuestra distancia física, en medio de la impotencia, en medio de extrañarnos mucho, el buen pastor, el que no se equivoca, Él estará con nosotros y lo ha prometido hasta el fin del mundo. El mejor pastoreo. Y no me estoy despidiendo con eso ni mucho menos, pero la mejor palabra de esperanza, en donde un pastor físicamente se limita, el buen pastor está presente. Y Él nos acompañará en estos momentos de angustia, de preguntas, de dudas, porque Él ha dado su vida por nosotros y eso nos ha dado vida en abundancia, y tenemos la seguridad de que Él conoce nuestra historia y nuestro nombre, y nos ha llamado también a buscar a aquellas personas que no son parte del redil. Que el Señor les bendiga. Estaremos al pendiente y nos vemos durante la semana. Estaremos mandando algunos devocionales, estaremos mandando el estudio de Juan 9, entre otras cosas. Así que deseamos que el Señor esté con ustedes y pues es todo, hermanos. Vamos a orar para terminar. Ahorita olvidé mencionar, estamos orando por Froilán y por Miriam, quienes han pasado por problemas de salud muy severos. Froilán ya tiene trabajo, gracias a Dios, pero estamos orando por un trabajo para Miriam, y oremos por la salud sobre todo de Miriam, que ha estado delicada. Saludos a todos, hermanos, y permítanme orar para despedirnos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por la tecnología, Padre, gracias por estas formas de poder hablar y reflexionar en tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús que, Señor, el consuelo de saber que tú eres nuestro pastor, quien nos guía, quien nos da, Señor, seguridad, quien nos completa, quien nos da ánimo, quien trae vida eterna a nuestra vida, quien trae amor, Señor, sea suficiente para poder pasar por este tiempo de oscuridad, Señor, de distancia y de situaciones que podamos estar viviendo cada uno de nosotros y a nivel social. Padre, rogamos que tu presencia, el amor del Padre, la gracia de tu Hijo y la comunión con tu Espíritu nos acompañe ahora y por siempre hasta que tú vengas. Amén y amén.